Bien, como digo, la próxima charla corre a cargo del doctor Fabio Cavaliere, que es investigador senior en el Achúcarro, Centro Vasco de Neurociencias en Bilbao. Obtuvo su título de doctor en la Universidad de Roma Tor Vergata. Su línea de trabajo en el laboratorio de neurobiología que dirige en el Achúcarro trata sobre los mecanismos de neurodegeneración y neuroregeneración, especialmente enfocada en la enfermedad de Parkinson y en isquemia cerebral. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales y participado en numerosos proyectos de investigación, algunos de ellos en consorcios europeos, y hoy nos hablará de una célula de la que no se habla tanto, o su implicación en la enfermedad de Parkinson, como es el caso de los astrocitos, con una charla titulada Astrocitos, los guardianes del cerebro. Fabio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te voy a pedir, voy a hacer de poli malo, nos está pasando como casi todas las sesiones, nos cierran el centro a las 8:30, así que, bueno, con que acabes a las 25, porque no te voy a decir que lo hagas en 15 minutos, nos da tiempo a apagar y abandonar la sala. Perdón por el retraso y cuando quieras, gracias. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por la estructura del Congreso. Yo creo que la participación de familias y pacientes en los congresos científicos deberían ser una constante en todo lo que se pueda. Bueno, voy a hablar de astrocitos, que son células del sistema nervioso central, fundamentalmente, y que no son tan famosos como las neuronas, pero tienen un papel muy importante en la biología, en la fisiología del cerebro. Aquí no es casualidad que he puesto una imagen de una galaxia, porque, bueno, el astrocito tiene este nombre porque en el cerebro es una célula que tiene una forma como si fuera una estrella. Y bueno, lo que me gustaría, a ver si... Ahí. Bueno, lo que me gustaría también es presentar rápidamente este nombre un poco tan peculiar de nuestro instituto, Achúcarro. Achúcarro era originario de Bilbao, evidentemente, y por su apellido, y tuvo una carrera muy intensa como colaborador de Alzheimer y de Ramón y Cajal. Y desafortunadamente una vida bastante corta. Esto bueno, es nuestro instituto, ocupamos la última planta en el campus de la Universidad del País Vasco, porque además de nuestra afiliación, además de ser de Achúcarro, también somos todos hijos de la Universidad del País Vasco. Y en nuestro instituto, bueno, tenemos unos 14 grupos y estudiamos fundamentalmente varias patologías como la esclerosis múltiple, la epilepsia, la isquemia, Alzheimer y por supuesto el Parkinson, que es mi línea principal de investigación. Bueno, normalmente cuando me presento a personas que no me conocen y digo que soy investigador, digamos que la gente tiene varias reacciones, ¿no? La primera es, bueno, tú eres investigador, es que me duele un codo, ¿qué podría ser? Entonces, por supuesto, yo con mi conocimiento de biología no puedo contestar. Otra reacción, por ejemplo, es, bueno, y estás estudiando el Parkinson, ¿y qué? ¿Habéis encontrado la cura? Pues ojalá. Todo este preámbulo es para decir que nosotros hacemos investigación a nivel básico y nuestro primer objetivo es dar herramientas a los clínicos y también decir que son estudios que normalmente llevan muchísimos años.
Esto para entender un poco cómo funciona, cómo se pasa de la investigación básica, que es lo que hacemos nosotros, hasta la cura, entre comillas, para el Parkinson, por ejemplo. Se puede explicar con este cono invertido. Nosotros, como investigadores básicos, estudiamos mecanismos y hacemos investigación y preclínica. Una vez que tenemos resultados básicos, después de muchos años, los clínicos pueden utilizar los resultados que le proporcionamos nosotros, los básicos, y después de un estudio clínico con pacientes, bueno, se llega finalmente a la producción a través de la producción de fármacos con casas farmacéuticas, y por supuesto al final los beneficios llegarán de manera optimística después de años de trabajo. Todo esto va a decir que yo tuve una charla también hace poco con la Asociación de Pacientes aquí en Vizcaya, y cuando me invitaron me dijeron, bueno, dale una esperanza, dile cómo están las cosas. Todo esto va a decir que es verdad que nosotros los básicos no somos capaces de buscar la medicina, la cura, pero también tenemos un papel muy importante, que es lo de buscar herramientas, de buscar mecanismos y procurar herramientas para los clínicos. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos son preguntas, es intentar de contestar a preguntas. Y la pregunta principal de un investigador que trabaja en neurobiología, por ejemplo en Parkinson, es ¿por qué muere una neurona? Entonces, una neurona puede morir directamente por neurotoxicidad, porque hay alguna droga o algún elemento que mata directamente la neurona, o puede morir porque le falta protección de otras células. Estas en el cerebro son lo que llamamos glía, ¿vale? Células gliales. La célula glial, el astrocito junto con otras células como oligodendrocito o la microglía, es parte de esta familia, de la familia de la glía. En griego, o sea, la palabra glía deriva de una palabra griega que significa pegamento. Entonces, inicialmente estas células que dan soporte a las neuronas, se pensaba que eran células que el único papel, el único rol que tenían era mantener las neuronas en contacto. Con los años se ha demostrado que estas células tienen muchísima más importancia para la biología de la neurona. Dentro de las células gliales están nuestros astrocitos, y esta figura, que es una figura sacada a través de un microscopio de fluorescencia, pone en evidencia también el nombre de esta célula, astrocitos. Células, como se puede ver, a forma de estrellada, y como se puede ver, con muchísimos procesos, muchísimas prolongaciones. Esto, ¿por qué? Estos procesos son funcionales para ir contactando con cuantas más neuronas posibles. El papel de los astrocitos es algo, va más allá del soporte físico y mecánico. Lo que hacen los astrocitos básicamente con estas patitas, uno de los principales mecanismos es tocar con estas patitas los capilares que están en nuestros cerebros, sacar nutrientes de la sangre y transportarlo con otras patitas a las neuronas.
Entonces hacen como un poco de puente, son un poco de puente entre los capilares, los vasos sanguíneos de nuestro cerebro y el transporte de nutrientes a las neuronas. Entonces, aparte de esto, también otro papel muy importante de los astrocitos, por ejemplo, es participar en la formación de sinapsis. Las sinapsis son esas estructuras que se forman en los contactos entre neuronas y neuronas y que permiten el transporte de la información eléctrica de neurona a neuronas. Entonces, es evidente que también una célula que pueda soportar, que pueda ayudar a la formación de estas sinapsis es también de una importancia primaria para la vida y la salud de las neuronas. Entonces, nosotros trabajamos con astrocitos humanos. Por supuesto, ¿de dónde sacamos estos astrocitos? Porque supuestamente inicialmente la idea primaria que podemos pensar es que podríamos sacar astrocitos del cerebro, pero evidentemente, aunque sí es posible sacar astrocitos de un cerebro humano a través de biopsia durante cirugía en el cerebro o, por ejemplo, cuando se suelen poner los electrodos para la estimulación profunda, sí que se puede sacar una pequeña parte de la masa cerebral y cultivar astrocitos de esta pequeña biopsia. Pero tiene una limitación grandísima que evidentemente no podemos sacar muchísimo de esta masa cerebral, entonces no tendríamos material suficiente para trabajar. Entonces, ¿cómo sacamos estos astrocitos? En el 2008 dieron el premio Nobel a un japonés, Yamanaka, que proporcionó una técnica que revolucionó la biología celular. Nosotros, que es la técnica de las células inducibles pluripotentes. Bueno, finalmente, ¿cómo hacemos para sacar astrocitos de una persona o de un paciente? Nosotros de una biopsia de piel somos capaces a través de una ingeniería genética transformar, digamos, estas células de la piel en células como si fueran células embrionarias, estas que se llaman células pluripotentes inducibles. Entonces, una vez que tenemos estas células con capacidad embrionaria, somos capaces de derivar esa célula a lo que queremos. En nuestro caso, por ejemplo, en neuronas y astrocitos. Entonces, hacemos esta pequeña magia y somos capaces de esta manera de tener una cantidad suficiente y alta cantidad de neuronas o de astrocitos de un paciente, o sea, de una persona que sigue en vida y tiene su desarrollo patológico específico por ejemplo, de Parkinson. Entonces, nosotros durante una tesis doctoral de la doctora Paula Ramos, aquí en Bilbao, hemos sido capaces de generar astrocitos de una persona, de un donante sin patología y de donantes con la patología con enfermedad de Parkinson. Específicamente una de estas mutaciones que hablaba Jordi anteriormente, la LRK2. Y hemos tenido estas fotografías. Aquí os propongo un juego. Tenemos aquí a la izquierda astrocitos derivados de personas sin enfermedad y aquí a la derecha astrocitos generados de pacientes con enfermedad de Parkinson. Las diferencias son evidentes. Se puede ver que en el control los astrocitos se parecen mucho más a la figura que he enseñado antes. Bueno, tienen un tamaño regular, tienen
procesos muy complejos. Con estos procesos son capaces de contactar neuronas. Y al revés, los astrocitos que generamos de pacientes con la enfermedad de Parkinson son mucho más pequeños, sin prolongaciones, mucho más sencillos, en una palabra son atróficos. Entonces, bueno, hemos publicado hace poco un artículo demostrando que efectivamente varios pacientes con enfermedad de Parkinson tienen en su cerebro un astrocito atrófico. Entonces, supuestamente, un astrocito que no es capaz de dar el soporte necesario a la correcta biología de las neuronas. Y luego, por supuesto, nos hemos hecho otras preguntas. Bueno, esta atrofia, ¿qué comporta aparte de la biología de las neuronas, pero esta atrofia de los astrocitos, ¿qué está a significar para los astrocitos? Entonces, hemos ido a buscar qué tal estaban las mitocondrias. Las mitocondrias también, Jordi ha mencionado anteriormente, son estos orgánulos intracelulares que tienen todas las células y que tienen una función importantísima, que es la de la respiración y formación de ATP. Entonces, normalmente una célula que está en salud tiene una respiración normal. Una célula que está enferma, que está mal, no es capaz de respirar tan bien como una célula control. Y aquí hemos usado una máquina específica que es capaz de medir la respiración de todas las células, y se puede ver, por ejemplo, como en azul la respiración normal de una célula control, y en rojo la respiración de células de astrocitos, de astrocitos que han derivado de pacientes con la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿esto qué está a significar? Que los astrocitos, aparte de ser atróficos, los astrocitos derivados de pacientes con Parkinson, aparte de ser atróficos, también respiran menos o mal respecto a los astrocitos que derivan de personas sin enfermedad. Y también hemos ido, bueno, a ver un poco estas mitocondrias. Hemos hecho una tinción específica para ver las mitocondrias al microscopio dentro de los astrocitos, siempre de controles y de astrocitos derivados de donantes sin Parkinson y con Parkinson. Y también hemos visto que en los donantes sin Parkinson las mitocondrias se disponen a lo largo de toda la célula. Entonces, ¿esto qué significa? Que la célula en todo momento, en cualquier parte de su estructura celular, es capaz de respirar normalmente. Al revés, en los astrocitos que derivan de pacientes con enfermedad de Parkinson, los astrocitos se quedaban todos amontonados, digamos, en el citoplasma, alrededor del núcleo. Entonces, esto también estaba a significar que es una indicación del hecho que la célula, el astrocito, no tiene la capacidad suficiente para respirar. Y vamos siempre más en detalle, mirando con un microscopio electrónico la estructura de estas mitocondrias. Se puede ver como bueno, hemos ido primero con análisis de bioquímica, luego con un análisis microscópica y luego con un análisis ultraestructural. O sea, hemos sacado la foto a las mitocondrias de astrocitos que derivan de donantes sin patología y de donantes con enfermedad de Parkinson. Y aquí también la diferencia es evidente. En los astrocitos derivados de pacientes con Parkinson son mucho más gorditos, son distintos respecto a estas mitocondrias en los astrocitos de donantes sin patología. Entonces, esto bueno, nos llegó a la conclusión que efectivamente los astrocitos, esta célula que es tan importante para la biología neuronal en el cerebro
humano son, en el cerebro de una persona con enfermedad de Parkinson son atróficos y no tienen una capacidad respiratoria tan alta como en un cerebro sin patología. Entonces, hasta ahora estos son los datos que hemos publicado, y ahora os voy a presentar también algún dato que todavía no hemos publicado, que pero dan la idea de cómo va avanzando la investigación. Hasta ahora hemos hecho cultivos celulares de estas personas, ¿no? en 2 dimensiones, porque esto lo ponemos en un plato de cultivo, pero evidentemente el cerebro no tiene 2 dimensiones, ¿no? El cerebro es una estructura muy compleja y tridimensional, y esto es muy importante. Entonces, hemos decidido de ir más allá de un modelo en 2 dimensiones. ¿Cuál es la cosa, cuál sería el modelo perfecto para estudiar estos astrocitos y las neuronas en un cerebro? Es tener un cerebro de una persona viva en nuestro plato de cultivo. Y esto parece también ciencia ficción. Esto se ha hecho a través de un protocolo que nos permite de cultivar organoides. ¿Por qué organoides? Porque, por supuesto, somos capaces de generar órganos muy similares a lo que tenemos en nuestro cuerpo, y con una aproximación muy parecida a la realidad. Por dar un ejemplo, los organoides, por ejemplo, se han usado mucho para estudiar el mecanismo del COVID-19. Se han hecho organoides de pulmón y se han infectado con las proteínas del virus, y se han hecho estudios sobre el mecanismo de cómo entra el virus en una célula de pulmón. Y nosotros también hemos ido a por ello. Por supuesto, aparte hemos pensado de generar organoides cerebrales. Entonces, si os acordáis, nosotros sacamos biopsia de piel de un paciente con enfermedad de Parkinson, generamos estas células como si estuvieran en una fase embrionaria, y luego, anteriormente, para el cultivo en 2 dimensiones, diferenciamos a neuronas o astrocitos. En esta fase tenemos un protocolo que nos permite de generar cerebros en miniatura. Entonces, esto es muy importante, cerebros en miniatura de una persona viva, y esto es muy importante porque nos permite de seguir el desarrollo de un cerebro con Parkinson. Nosotros somos capaces de generar estos cerebros en miniatura en nuestro plato de una dimensión de entre 1 y 3 milímetros. Estos son estructuras tridimensionales que por supuesto se aproximan muchísimo al cerebro de la persona que ha donado las células de piel, y esta es la figura a microscopio de nuestros organoides cerebrales en blanco con todos los astrocitos. Esto claro, que nos permite cuál es la herramienta que proponemos a los clínicos y para qué sirve tener un cerebro en miniatura en un plato de cultivo. Bueno, primero lo que vamos a mirar si la atrofia que hemos observado en los astrocitos en un cultivo en 2 dimensiones, si es un artefacto, si realmente en un cerebro mantienen esta atrofia. Y luego, con estos cerebros en miniatura, somos capaces de cultivarlo a lo largo de 3, 6, 12 meses, y entonces es una herramienta muy importante porque nos permite de ver el desarrollo de la enfermedad. Nosotros queremos ver, utilizando estos organoides, en qué momento empieza el Parkinson para poder detectarlo y para poder prevenir la apariencia de síntomas cuando ya es demasiado tarde. Y luego también otra pregunta que queremos contestar, si se puede actuar específicamente sobre los astrocitos. Y por supuesto, al ser cada mini-brain, al ser cada cerebro en miniatura
derivante de una persona, esos cerebros en miniatura pueden utilizarse también para la medicina personalizada. Es decir, cada uno de nosotros y nosotras tiene una estructura cerebral distinta, evidentemente, y manteniendo estos cerebros en miniatura en un plato de cultivo, somos capaces de ver cómo, de prever cómo el cerebro de cada donante puede responder, por ejemplo, a un fármaco o a un determinado estímulo. Me quedan los 2 minutos, creo que he podido terminar en tiempo. Me gustaría presentar con esta fotografía a Paula, que ha sido la doctoranda que ha publicado y que ha conseguido su tesis doctoral en nuestro laboratorio, es la responsable de todos los experimentos que os he enseñado y de muchísimos más que podéis encontrar en la publicación. Aquí, otra cosa muy importante, aquí viene mi correo electrónico, el número de teléfono y también la dirección de Twitter si alguien se maneja con las redes sociales. Entonces, estoy encantado de contestar a cualquier tipo de pregunta que pueda contestar aquí y, por supuesto, mañana o cuando queráis por correo electrónico o por teléfono. Y esto es todo. Bien, muchísimas gracias, Fabio. Vamos fatal de tiempo, pero si hay alguna pregunta en la sala, se la podemos formular a Mario, que es lo mínimo que en este caso se podría merecer después de acortarle la charla. ¿Alguna pregunta? Bueno, en cualquier caso, como Fabio dice, y como la charla, la jornada las estamos grabando, tendréis a vuestra disposición en cualquier momento las charlas y en este caso, pues los datos de contacto de Fabio para cualquier cosa que necesitéis. La verdad es que desde el punto de vista básico es una charla, yo que soy básico, es una charla preciosa con el uso de un nuevo modelo como es el caso de los organoides, que por ahí va a ir mucha de la investigación en el futuro cercano. Fabio, como vamos, nos quedan 4 minutos para que nos cierren el edificio y vamos a clausurar con el vicerrector. Te agradezco enormemente tu cortesía en aceptar acortar tu charla, por tu participación y bueno, espero que haya una futura ocasión en la que te demos todo el tiempo que te mereces. Muchísimas gracias. A vosotros y vosotras.